Muy buenos días, amigos, hermanos, donde quiera que te encuentres. Recibe un gran saludo desde esta que es la casa de Dios, Emmanuel, y una enorme bendición. Si es la primera vez que nos miras o nos escuchas, suscríbete a nuestro canal que compartimos cada mañana un devocional que puede bendecir grandemente tu vida. En esta mañana compartiremos uno de los salmos que estamos estudiando y que nos trae la palabra de Dios para que sea de edificación a nuestras vidas. Este salmo que estudiaremos a continuación es el salmo número 68. El título es Al músico principal. Salmo de David. Cántico. Este salmo consta de 35 versículos y por tal motivo haremos la reflexión en dos partes. Estaremos estudiando los salmos mesiánicos y este salmo corresponde al apartado de su ascensión, de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el orden de acuerdo al tema como está anotado en cada salmo. El Dios del Sinaí y el santuario. Según los comentaristas, creen que este salmo está muy ligado con la llegada del Arca del Pacto a Jerusalén. Este salmo fue descrito como asignado al Pentecostés, pues describe los dones dados durante la ascensión. Según Efesios capítulo 4, versículo del 10 al 12. En este salmo que es tan hermoso y tan sublime, pero muy difícil a la vez, al menos yo así lo percibo. Y es utilizado en los domingos de Pentecostés. Comenzaremos para dar lectura a este precioso salmo en los versos del 1 al 3. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego, así permanecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Pues bien, hermanos, aquí podemos ver que las Sagradas Escrituras dicen: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos. Es una frase que está también citado en el libro de los Números capítulo 10, 35, que dice: cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Así David proclama el triunfo de Dios. Así David dice que sobre todos sus enemigos, porque cuando Dios sale adelante, ningún oponente puede sostenerse en su contra. Y todos son esparcidos. El capítulo 10 del libro de los Números describe la partida de Israel del monte Sinaí hacia la tierra prometida. Esto expresaba una gran confianza para el pueblo de Dios. Palabra clave hasta nuestros días. Dios
ve delante de nosotros y encárgate de nuestros enemigos, porque es muy peligroso el ir adelante sin ti. Esto nos muestra un espíritu de dependencia en David, al menos en la descripción de este salmo. Muestra también una confianza. También es una oración que debemos adoptar para recordar la gloria y la fuerza de Jesús, pues esto pasó cuando Jesús se levantó y todos sus enemigos fueron esparcidos y huyeron. Los enemigos de Dios no pueden estar de pie, dice David, como el humo y la cera que se derriten. Los impíos son altaneros hasta que llegan a los pies de Jesús, porque se desvanecen de temor por el poder de su ira. Y esto lo dice en Efesios capítulo 6, del 10 al 18. Nos explica perfectamente el conflicto espiritual del hombre. Cómo Dios equipa al creyente para tener éxito en este conflicto. El tema aquí es que debemos estar firme en contra de los ataques de nuestros opositores espirituales. Recordemos que el enemigo no duerme, en todo tiempo estamos perseguidos, estamos siendo pues acosados de parte del enemigo, porque él no duerme, dice que él es como el león rugiente que anda en busca de quien devorar. Ahora pues leamos los versículos que están del 4 al 6 de este Salmo 69, que dicen: cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jah es su nombre. Alegraos delante de él, Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Podemos ver aquí que comienza este versículo diciendo: cantad a Dios. Esto es una expresión que se hace a Dios exaltando su triunfo, exaltando su poder. Sin embargo, hay algo más en medio de esta frase, que es la idea precisa de alabar a Dios con tal conocimiento de su carácter y conocerlo de una manera personal. ¿Cómo conocemos de una manera personal al Padre? Pues leyendo su palabra, escudriñando las Escrituras, orando en todo tiempo, porque en esto David nos dice que hay razones específicas para alegrarnos en Dios, porque es un Dios de victoria y de triunfo, que muestra su amor y su fidelidad a su pueblo. David hace notar con la frase: exaltad al que cabalga en los cielos, y nos los hace ver como un acto de construir un camino o puente, ¿sí? Es la manera en la que nosotros, un camino, un puente, nos invita a caminar, nos invita a comunicarnos, ¿sí?
Entonces aquí podemos ver que el salmista describe en contraste de los autosuficientes y poderosos que es el Dios de Israel. Con los poderes de Baal, al que los cananeos adoraban. Sí, aquí esta es la diferencia que David establece entre este Dios falso y el Dios al que nosotros clamamos, en el que nosotros creemos. Y David dice, Ja es su nombre. Esto es una abreviación del nombre de Jehová. Esto no significa un diminutivo del nombre de Jehová, sino una palabra que intensifica como una esencia dulce y majestuosa. Pero la grandeza de Dios no solamente es definida por sus triunfos y sus victorias. Dios también se muestra compasivo y cuida y se preocupa además por los débiles y necesitados, dice el Señor. Él es un Dios que vuelve a su pueblo cuando lo necesita. Así como el huérfano necesita de un padre, también las viudas necesitan de un defensor. Y Dios está allí. Es un Dios que actúa para aquellos que lo buscan. Porque la palabra dice que buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Y si lo buscamos en todo tiempo, pues eso quiere decir para nosotros que hallaremos a ese Dios victorioso, a ese Dios poderoso, cada vez que nosotros lo busquemos. Y Dios hace habitar en familia a los desamparados. Mira a aquellos que no la tienen cerca, ya que esta es la voluntad de Dios. Y ayuda a los que están en pobreza y los hace salir a la prosperidad. Ahora vamos a leer, veamos lo que nos dice los versos del 7 al 10 de este salmo que estamos estudiando. Y dice, oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló ante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta, tú la reanimaste. Los que son de tu grey han mostrado en ellos por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Podemos ver aquí, hermanos, que David continúa sus pensamientos sobre la presencia de Dios. Hizo cuidado a Israel cuando estuvo por el desierto de camino a Canaán. Él hace un énfasis sobre la idea de que Dios estaba con Israel y no lo abandonó, a pesar de que en muchas ocasiones le provocaron, porque la palabra lo dice, de continuo me han provocado a ira. Mientras Dios estaba con Israel en el desierto, ellos fueron protegidos y su poder estaba de su parte. El poder de Dios estaba de parte de ese pueblo.
y ninguna nación podía derrotarles cuando caminaban con Dios. También les provió, pues ellos jamás sufrieron hambre o sed mientras caminaron en la presencia de Dios. Dios les envió lluvia abundante en tiempos de necesidades. Ellos eran su heredad. Ellos experimentaron la revelación de su poder y de su gloria. Y poderosamente temblaron las montañas, dice la palabra, con la sola presencia de Dios. Como lo dice en el libro de los Jueces, capítulo 5, versículo 5, los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. Qué poderosa palabra, porque pues nosotros sabemos que el nombre de Dios, simplemente el nombre de Dios, es poderoso. Y vamos a continuar leyendo los versos del 11 al 14. Dice el verso 11: el Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos, y los que se quedaban en casa repartían los despojos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata, y sus plumas con amarillez de oro. Cuando es esparcido el Omnipotente, los reyes allí fue como si hubiese nevado en el monte de Salmón. Aquí, hermanos, David proclama la victoria de Dios sobre todos los reyes en esos tiempos. Estas eran palabras de victoria que Dios les dio, porque les dio un mensaje que era que Dios ganó una gran victoria sobre los poderosos enemigos. Así es, y este es el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de Cristo. Jesús, este es el mensaje de victoria que debemos proclamar como cristianos y creyentes que somos a todo aquel que lo necesita. Porque somos la gran compañía, hermanos. Somos el ejército de Dios. Porque la Escritura dice que grande multitud proclamaban los buenos nuevas de la victoria de Dios. Es muy relevante y significativo que Dios escogió a las mujeres para ser las primeras mensajeras de las buenas nuevas de la victoria de su resurrección. Y esto lo podemos leer en el libro de Mateo capítulo 28 del 1 al 10 y en Lucas capítulo 24 del 1 al 10. Pero esto, por supuesto, por cuestiones de tiempo, pues yo les sugeriría que lo leyeran en sus domicilios en otro momento. Y aquí podemos ver también que el pueblo de Dios vino de circunstancias humildes, pero comparten la gran victoria de Dios sobre sus enemigos. Ahora bien, vamos a leer los versos del 15 al 18. Y esto ya es para concluir esta primera parte de nuestra reflexión, en donde hablaremos de la victoria de los montes. Y dice: monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán,
¿Qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos o sea, Dios. Monte de Dios es el monte de Basán que estaba situado muy al norte de Israel, en la región de lo que hoy se conoce como los Altos de Galán. El monte que deseó Dios para su morada, Dios eligió a Jerusalén, y aun cuando habían montes más grandes y más espectaculares, Dios dijo que ha elegido a lo débil para confundir a lo fuerte y a lo simple para desorientar a los sabios. Él eligió a Sión sobre Basán, ¿sí? Y esto, como lo dice la palabra, nos lo muestra el Señor. Y David siempre tenía en mente la victoria de Dios sobre el pueblo. Lo que sucedió después de que terminó la batalla es que Dios lidió con sus enemigos. Esta era la mayor confirmación del señorío de Dios sobre la tierra, para que habite entre ellos Dios, dice la palabra. Esta expresión que enfatiza el que ha conquistado y triunfado sobre todas las potencias que nos tenían cautivos con la dirección del Espíritu Santo. Y esto lo podemos leer en el libro de los Efesios 4:8. Y esto aplica a la ascensión de Jesús hacia el cielo, al enviar el poder de los dones del Espíritu Santo de su iglesia. Estas citas bíblicas les sugiero que lo lean, lo consulten en sus casas con más tiempo y así poder complementar la información. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido, Señor, estar delante de tu presencia en este tiempo, Señor. Reflexionar acerca de tu palabra, Padre, para que podamos alimentar nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra alma, Señor, por esta palabra, Señor, que trae enseñanza, que trae edificación para nosotros, Padre. Gracias te damos por todos aquellos que nos han acompañado en este momento, Señor, y te agradecemos, Señor, por nuestro pastor, por nuestra iglesia, Señor, por nuestros hermanos, para que esta palabra pueda ayudar en algo a por lo menos una persona. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.